Me despierto con el canto de las aves, con el rugir del jaguar. Los bosques son mi tierra hermosa, mi preciado hogar. Amo a mi gente quien protege sus raíces. Un universo de pueblos y de historias que se cantan y se narran en el tiempo. Algunos de nosotros y nuestras familias ya se asentaban o se desplazaban por el trópico boliviano desde hace miles de años atrás. Otras migraron desde las zonas altas de Bolivia y otras migraron desde aún más lejos hasta aquí. El trópico boliviano es un encuentro de culturas. Los bosques tropicales son mi hogar, tu hogar, nuestro hogar. Muchos de los habitantes aquí se volvieron agricultores. Algunos decidieron serlo y otros se vieron obligados para poder sostener a sus familias. Los inmensos bosques tropicales regulan la temperatura. De esa forma, dentro de los bosques hace menos calor que afuera. Y cuando llega un viento frío del sur, se siente menos frío aquí que fuera de los bosques. Los bosques son una fuente de lluvia y humedad, además de ser guardianes del agua. Gracias a los árboles, el agua se filtra lentamente al suelo. Ahí las raíces de los árboles guardan el agua para cuando sea necesaria, previniendo sequías y proveyéndonos de agua dulce en cualquier época del año. También los bosques ayudan a prevenir inundaciones, ya que las raíces de los árboles sostienen firmemente la tierra, previniendo deslizamientos y ayudando a que los ríos no se desborden tan fácilmente. Los bosques nos dan sombra, aire limpio y atajan a los fuertes vientos, regalándonos calma y armonía. Son el hogar de miles de seres vivos. Cada quien tiene su función. El loro y otras aves se alimentan de semillas y las dispersan para que crezcan árboles en otros lugares. Muchos murciélagos se alimentan de mosquitos, previniendo plagas. Los monos comen de todo. Un fruto que aman los monos es el cacao. El mono ayudó y ayuda a dispersar el cacao por todo lado. Nosotros como seres humanos también tenemos nuestra función, pues somos una parte de la naturaleza. Pero como seres humanos, convivir con la naturaleza no nos resulta nada fácil. En las últimas décadas hemos estado perdiendo y destruyendo más y más de nuestros bosques. La pérdida de bosques ha sido causada principalmente por la ganadería, la agricultura y la agroindustria, pero también por pequeños productores que para su subsistencia y la de sus familias se ven obligados a llevar adelante prácticas agrícolas basadas en la tala y la quema de bosques, destruyendo los bosques que tanta riqueza nos dan. La pérdida de nuestros bosques resulta en ecosistemas degradados y suelos desnudos, que ya no pueden absorber el agua y que carecen de protección contra el sol y los fuertes vientos. Como consecuencia, tenemos inundaciones, sequías y plagas. También la pérdida de suelos fértiles baja la producción, causando tensión entre agricultores. Sin producción, no hay ingresos para ellos tampoco. Sin embargo, se puede hacer diferente. Desde el 2006, CICIREC Bolivia, mediante su proyecto Arbolivia, junto a los socios agricultores, proponen reforestar áreas donde el bosque ha desaparecido. Arbolivia es una iniciativa boliviana que trabaja con pequeños agricultores en plantaciones forestales y agroforestales. Incentiva una producción amigable con la naturaleza mientras mejora la economía de los socios y sus familias con la plantación de especies nativas. La historia comienza en las asambleas, donde CICIREC Bolivia y los futuros socios conversan y comienza un proceso de concertación.
Ellos vinieron una vez y me hicieron unas preguntas, me dijeron si yo tenía ese gusto de sembrar forestaciones así para una ayuda, para mantener el medio ambiente. Sí, y así como también es una ayuda, un apoyo, ¿no?, para la familia. O sea, a mi esposo nunca le gustó los proyectos y como uno de mujer sabe cómo es, cómo uno brega, ¿no? Y yo le dije, yo me voy a entrar al proyecto, le dije. Yo mucho. Yo soy que arroz, tana, da, oye, da que nada más son mis que no en chocolate, huache, son mis huacha, da, ahí moñoxe proyecto son mis me voy aquí para arroz, tana, oye, aquí que chocolate momo queja. Bueno, una vez que se ha ya hecho la concertación, o sea, se ha podido conversar ya con el propietario de la parcela y ha decidido plantar. Uno de los pasos más importantes que se tiene que hacer es la selección de sitio, para lo cual nosotros utilizamos un barreno y la primera muestra se saca a los 30 centímetros y se empieza a texturar. Acá es un suelo limoarenoso y podrán ver acá no hay ningún tipo de modos de oxidación o también como lo llaman gley, el cual que me indica que este sector no llega a inundarse de agua en época de lluvia. De este trabajo va a depender el éxito o el fracaso de la plantación. Después de hacer la selección del sitio y de haber recolectado toda la información de la parcela, en acuerdo con el socio agricultor, se decide qué árboles serán plantados y si la plantación será forestal o agroforestal. Luego de este proceso y en acuerdo con el socio, se recolectan las semillas adecuadas para llevarlas al vivero. Los técnicos hacen su solicitud de plantines, qué plantas necesitan, qué especies y cuántas necesitan. Una variedad de plantas de varios tipos, que tenemos lo que es el palo yugo, palo María, tajibo, verdolago negro. Como puede ver aquí, cacao criollo nativo. Bueno, estas ya son sus hojas verdaderas, ¿no?, de la planta de café. Esta ahorita tiene 3 meses y 10 días. Es un trabajo arduo, laborioso, manteniendo limpio, sin maleza, todo es a mano, carpido a mano, ¿no? Bueno, yo la mayor parte trabajo con las personas de las comunidades indígenas, por ejemplo, con los mismos socios de Sisirec, Bolivia. He trabajado con mujeres, ¿no?, aquí con tacanas, con las mujeres tacanas. Ellas me han ayudado bastante en el tema del embolsado. Lo que nosotros hacemos es seleccionar todas las plantas que están ya de 20 centímetros arriba. Seleccionamos, hacemos lo que es el deshierve, poda de radicular y lignificación. Y se los llevamos al área de carguío, donde ellos de ahí empiezan a cargar las plantas y salir al campo. A veces me da pena, mis plantitas se van todas lindas, espero que allá igual en el campo lo mantengan como aquí yo le mantengo, digamos, acá yo les trato con cariño, no les hago faltar de agua. Mis días favoritos son todos los días. Igual para nosotros como las viveristas nos quedamos contentas porque nuestras plantas están en buenas manos en las comunidades. El transporte de las plantas es todo un desafío logístico que necesita de una buena planificación, ya que los socios viven dispersos por diferentes zonas geográficas donde no siempre es fácil llegar. Pero con esfuerzo y dedicación se logran transportar las plantas a los diferentes socios.
Junto al socio agricultor se hace un diseño y demarcación de la plantación para luego ir plantando los plantines. Ya lo acomodamos con una camita, una buena compactada. Después de haber plantado los árboles maderables, se combinan con productos a corto y mediano plazo. Piensa, por ejemplo, en cacao y café a mediano plazo, y productos como cebolla y plátano a corto plazo. Una agricultura circular más segura. Tenemos a este lado palo yugos, chocolates. Esto es con la finalidad de tener sombra en sus chocolates, ya que no tienen. Esto va a asegurar la mayor productividad de chocolate. En cada surco que tienen pueden implementar ellos plátano, maíz, pueden implementar yuca para que ellos tengan doble ingreso económico, ¿no? Necesitamos más biodiversidad, más sombras, pues de esa manera ellos se animan a poder plantar plantaciones forestales. Aquí un año van a hacer unas plantas ya hermosas, más grandes, y estamos muy contentos, ¿no? Alegres con la empresa que trae estos plantas maderables. Es una alegría que cada producto, lo que estamos sembrando, lo que estamos manejando así también, esto se van a dar, y aquí no sé cuántos años, unos 15, más de 15 años van a ser un árbol grande, ¿no? Los técnicos de CICIREC Bolivia viajan por todas las diferentes zonas para poder llegar a los socios agricultores y junto a ellos trabajar en el mantenimiento de las plantaciones. El proyecto entrega los materiales necesarios y los técnicos dan asistencia técnica a los socios agricultores. Los capacitan para la limpieza o desmalezado, poda de árboles y cacao. Chime jebshaka mo ani je akina kame aksumo o chocolate bshaka ani chita washis mo hemonak mo sim shaka hekak mo bareta mo paki mo jajam kam shipki mo chocolate paki mo jajam dai bshaka mo washimo. Lo que nosotros con mi papá hemos seleccionado, primero tenemos que, digamos, estudiar una planta más de 3 años para ver, ¿no?, la planta que si está buena, ¿no?, para semilla o para sacar la vareta. Estamos involucrados en toda la cadena del café, ¿sí? Pero tratamos de transmitirles aquí también, contagiarles esa pasión por el café. Capacitaciones nos pasan y siempre dicen nuestra cultura no tenemos que olvidar, y es la verdad, nuestra cultura, los padres que nos han enseñado no podemos olvidar. Como mi padre me ha enseñado a trabajar y estoy trabajando. Le gustaba a mi papá sembrarse maderas. Sí, mi papá que me lo ha sembrado por allá, tengo recuerdos, él ha sembrado. Siempre dije, es bueno sembrarse, y cuando ha visto así que me he sembrado, se ha alegrado, qué bien que está sembrando. Son maderas, dice, son bien para muebles, dice él. Nos han enseñado ellos también a utilizar los insecticidas orgánicos. No utilizamos los venenos, entonces es totalmente orgánico el café. Mientras tanto, en plantaciones previamente establecidas, se llega al primer raleo.
Esto es para que los árboles no tengan competencia entre ellos y puedan crecer rectos y gruesos. Para que tengamos árboles de calidad. Y aquí en realidad estamos haciendo el primer raleo de sanidad. Entonces esto se va. La madera cortada en el primer raleo puede ser usada como puntales para construcciones de casas y edificios. Mientras los árboles van creciendo junto a las plantas de café y cacao, los árboles empiezan a dar sombra para que el café y el cacao maduren lentamente. Las hojas que caen de los árboles sirven como abono orgánico, al igual que las cáscaras del cacao y del café, aumentando la macrofauna en el suelo. Aquí, lombrices, escarabajos y otros invertebrados reciclan la materia orgánica y fertilizan el suelo, creando un ecosistema estable con suelos fértiles y un hábitat lleno de vida. Un hábitat en el cual mamíferos, aves y otros animales e insectos pueden volver a encontrar un hogar. Los árboles protegen los cultivos, mantienen la tierra fértil y hacen que los cultivos sean más resilientes contra fenómenos climatológicos como el viento y la sequía. Todo esto crea un ecosistema con mucha biodiversidad, donde existe un equilibrio entre organismos, previniendo así las plagas y enfermedades, donde los insectos ayudan a la polinización, un sistema que al mismo tiempo genera buenos ingresos para los productores y sus familias. Nosotros nada no ponemos ni abono ni nada. Gracias a Dios, la lluvia le mantiene y ese abono así está, mira. Es natural. Puro abono, natural abono son. Esas pajas moja y pudre, ¿no? Entonces, de ahí se hace abonito. Por eso crece en varios otros lugares. ¿Ves? Hoja charpa, no tiene hoja. Pero aquí mantiene ese verde todo el tiempo, no seca. Hasta para cosechar. Cosechamos sombra, ¿no? No hay calor. Todas las plantaciones son monitoreadas y evaluadas. Se colectan datos sobre la producción del café y el cacao, pero también sobre la demarcación y ubicación de la plantación, crecimiento de los árboles y sanidad. Este trabajo se realiza en campo y en oficina para que cada paso sea trazable. El principal objetivo de la empresa es hacer el seguimiento al crecimiento de los maderables. Podamos tomar decisiones a tiempo para saber si necesitan un raleo, una poda. O si tal vez se tiene que hacer, no sé, algún manejo de alguna plaga o una enfermedad. Los cafés, cacaos y también los cítricos que hemos entregado, los tenemos georreferenciados, los tenemos por variedad, pues, las características más importantes, ¿no? La idea justamente de este sistema es tener la trazabilidad, ¿no? El trabajo que hemos hecho de la empresa, respetando el bosque, ya dan las características de nuestros productos de café y del cacao que han sido producidos amigablemente con el ambiente. $6.5.
De esta forma, el sueño y el esfuerzo por una agricultura en equilibrio con la Pachamama, que genere ingresos más seguros a corto, mediano y largo plazo, se llega a cumplir. ¿Cómo está, don Torito? Buenas tardes. ¿Cómo está, amita? Buenas tardes. Venimos a comprar cafecito. ¿Tiene? ¿Hay cafecito, don Pedro? Sí, tenemos cafecito. Está bien, está bien. La empresa social CICIREC Bolivia Limitada garantiza a los productores el mercado para el cacao silvestre y el café. Asegura que estos se vendan a un precio justo. Así estamos disfrutando ahorita con ellos. Se han gustado mi café, parece. Me ha gustado mi café, parece. Tampoco nos negamos con nada, así naturalmente. No, es que trabajamos mucho. Un día han cosechado una tarimba, al otro día. Y no van a secar parejo también. Siempre recogemos con manito, así. Sí, después lo ponemos así. Bien ordenado. Concluimos con el productor rellenándole una etiqueta que diseñamos para ese fin, ¿no? Para tener trazabilidad, para hacerle el seguimiento a nuestro producto. La combinación de árboles y el cultivo de café y cacao silvestre hacen que el resultado de los productos sean de alta calidad, procesándolos después de la producción de la forma más pura, convirtiéndolo en una deliciosa barra de chocolate o una deliciosa taza de café que contribuyen a un mundo más justo y lleno de sabor. De la planta a la taza. Esta plantación ha sido establecida en el año 2013. Vamos a proceder a medir los árboles para saber cuánto de volumen hay en esta plantación y de esa manera poder estimar cuánto de madera puede salir de esta plantación en un segundo raleo. Dependiendo de la especie, en plantaciones de aproximadamente 7 a 10 años se llega a un segundo raleo. Si son plantaciones de mediano o lento crecimiento, se procede incluso a un tercer o cuarto raleo. Aquí el segundo raleo es muy importante. Si no hacemos ese, no vamos a tener un volumen que va a tener nuestra reforestación. La madera se aprovecha de forma sostenible. Los raleos tienen como objetivo crear un sistema de circulación ecológica, CICIREC, en el cual en cada raleo la madera es utilizada. Sin embargo, nunca se cortan todos los árboles, manteniendo una cobertura boscosa. La tala de los árboles en las parcelas podría parecer el final de esta historia, pero no lo es. El objetivo de la empresa social CICIREC Bolivia es que en cada parcela continúe la vida. Cuando un árbol es aprovechado, otro árbol ya debe estar en crecimiento. Esto es para que en el bosque siempre hayan árboles. El aprovechamiento de la madera se realiza bajo un sistema de corte parcial y no de tala rasa, dejando siempre una cobertura forestal remanente y coadyuvando la regeneración natural de los árboles. Este individuo, que es la plantación original, pero sí vamos a tener
Este otro individuo, que llamémosle, va a ser la cosecha futura número 1. De esa manera estamos queriendo nosotros garantizar una sostenibilidad en el manejo de la plantación. Obviamente, todo este concepto viene ligado a un tema social, es decir, en común acuerdo con el socio y el dueño de la parcela. Las plantaciones forestales y agroforestales reducen la necesidad de la agricultura de tala y quema, previniendo también el comercio ilegal de madera de nuestras selvas, ayudando de esta forma a la preservación de nuestros bosques primarios. La agroforestación genera seguridad alimentaria e ingresos a corto y mediano plazo para los socios agricultores. Esto mediante la producción de cultivos anuales y perennes como el plátano, cítricos, cacao y café. Y a más largo plazo de la madera. La madera es un producto natural que terminando su ciclo es biodegradable, al contrario de, por ejemplo, plásticos que contaminan cada vez más nuestro planeta. Son los socios y las socias agricultoras que luchan y dan su esfuerzo para que todos nosotros, en el campo, pueblo y ciudad, podamos disfrutar de productos sanos, respirar aire puro, tengamos agua dulce y nuestras selvas e historias sean preservadas y cuidadas. Y es justamente eso lo que puede generar un vivir bien para nosotros. El objetivo es crear un entorno seguro en equilibrio con la naturaleza, en el cual todos podamos florecer. Todo es rico fruta, por eso plantamos. Si Dios mediante vivo voy a disfrutar, pero si no, yo no disfruto, mis hijos, mis nietos van a disfrutar. Es lo que han dicho, ¿no? Por eso me animo a sembrar. Por lo menos van a decir, la mamá ha sembrado esto, mi mamá ha sembrado, ¿no ves? El sueño de cada padre también que nuestros hijos sean algo en la vida, para que ellos también vuelvan a la comunidad y puedan ayudar. Quieren poco tiempo, digamos, ay, 30, 20 años, dice, pero como si nada pasa. Mira, ahorita yo tengo, ayer parece que tenía 15 años, pero tengo 45 años. ¿Cómo pasan los tiempos? Siempre yo tenía esa mentalidad de tener árboles. Mis sueños se han cumplido. Hay madera. Sabemos que nos va a dar plata también, por eso que sembramos. Y ya como lo vemos grande ahora, decimos hay que seguir sembrando. Y sí, como seres humanos podemos convivir con la naturaleza, volviendo a ser parte de ella, reforestando tierras donde dejaron de haber bosques. Un esfuerzo compartido para una cultura forestal comunitaria. Ecuaná Sabana, nuestro árbol. Seamos ese linaje que vive en la hermandad, con el ritmo y las tonadas de 1000 pueblos de la tierra. Ese ejes y chimanes, tacanes y monsetenes, con los cantos que se escuchan entre montañas y selva. Chiquitanos guaraníes, yuquisi yuracare, aymaras, uruchipayas y 1000 pueblos sin fronteras. Que se escuchen en el tiempo los cantos afros y quechuas, hacia y eurodescendientes y lo que llamamos tierra. Llenémonos de alegría, color y diversidad,
unidos como especie, nadie es menos ni es más. Tantas lenguas y culturas, vivamos en hermandad, sin que el uno tenga todo y el otro no tenga nada. Que somos todos hermanos, compartimos una historia más allá de la riqueza y de toda falsedad. Que nada ni nadie nos obligue a cumplir sus intereses, enfrentándonos en guerras donde sonríe la muerte. Busquemos ese abrazo que nos hace tan iguales, encontrar el equilibrio, que la tierra es nuestra madre. Vamos a sembrar el mundo, es urgente, para que la lluvia fresca nuestras conciencias despierte.